Buenas, en tiempo libre, acá estamos nuevamente en este bloque sobre salud mental. Les presentamos a nuestra compañera Joya Cardoso, es licenciada en psicología. Bienvenida, Joya. Buenas, ¿cómo están? Muy bien, acá expectantes, ¿no, Delphi? Sí, tengo ansiedad. Tenemos ansiedad, pero de la buena. Memes digamos, de ansiedad, ¿no? Porque por favor. Ansiedad. Como él, estoy cansado, jefe. También, a esta Estoy hora cansado, un poquito. Jefe. Pero eso se lo dijimos a la producción recién. Estamos cansados, jefes. Che, sí, como que hay una banda de memes sobre la salud mental. O sea, yo creo que esto posta que es síntoma de época. O sea, que estamos muy atravesados por la salud mental. Sí, real. Sí, realmente, no ¿no? De hecho, ya nos estuvieron llegando comentarios a propósito de este bloque. Así que bueno, si viene un gran bloque. Y para arrancar un poco con la entrevista, Joya, queríamos preguntarte, cuando hablamos de salud mental, ¿cuáles son los números que se arrojan? Hace pocos días, Boomerang, que es un portal para encontrar empleo, muchos lo deben conocer, comentó que el 94% de las personas, de los trabajadores, sufren burnout, ¿no? Que es el síndrome del quemado, también se le dice acá a nivel nacional. Más conocido con ese nombre. Bueno, estamos re quemados, latiguillo fija de todos los días. Exactamente, hay algo ahí del sentido común instalado que cuando tenemos algún problema, cansancio, estrés, estoy quemado. Boomerang es uno de los datos, igual unos caretas Boomerang, ¿no? Tremendo. Porque es el Datos. primer portal de empleo que fomenta condiciones laborales totalmente precarias. De hecho, déjame decirte que Boomerang fue una de las... ¿Cómo dijiste recién? Es una agencia. Es una agencia laboral. De trabajo. Claro, es una agencia de trabajo. Fue una de las que más me precarizó y las que más me cagó. De hecho, estuve en varias fábricas laburando en su momento y me contrataba Boomerang fija para metalúrgicas y nada, era estar regalado, ¿no? Porque sos el terciarizado del laburo, digamos. Frente a tus compañeros que están en planta, bueno, Boomerang se encargaba de esto, ¿no? Totalmente, pero además de Boomerang, por ejemplo, hay otros estudios, sobre todo post-pandemia, como una revista científica que se llama The Lancet, que dice que después de la pandemia el 25% de los diagnósticos se incrementaron, sobre todo alrededor de la ansiedad y depresión. Y hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que en todo el mundo casi 300 millones de personas tienen algún problema de salud mental. Esto en el caso en el que están diagnosticados, es decir, que pueden acceder a ver a algún profesional, claro, que tienen algún tipo de tratamiento. Después lo que pasa generalmente es que cuando se atraviesa alguna situación de salud mental, tampoco están los recursos necesarios para poder acudir a un centro de salud. Hay pocos, generalmente los trabajadores y trabajadoras no damos abasto en esos espacios para poder abordar todas las problemáticas que vemos hoy en día y sobre todo, me parece lo más importante, es en la juventud, ¿no? Los pibes y pibas más jóvenes, desde el secundario, por ejemplo, empiezan a comentar que necesitan que haya otro tipo de abordaje en salud mental y es algo que exigen dentro de las escuelas, a los equipos de orientación escolar, pero también es lo que piden y lo que se ve en los hospitales, en las consultas y en otros espacios. Claro, hay muchos casos además en los que la gente quizás está padeciendo algo a nivel de salud mental y no lo sabés, lo desconocés, además con el agravante de que hay poca oferta, ¿no? A nivel institucional para solucionar este problema. Pero bueno, ya lo vamos a agarrar esto. Sí, en realidad oferta hay bastante, sobre claro, todo del sector privado. Claro. El problema es poder acceder justamente Exacto. a eso y pensar cómo en los sectores públicos y en todos los espacios que transitamos se le da especial jerarquía a ver cómo abordamos este problema. Que incluso hay un montón de profesionales de la salud y la salud mental que están planteando que hay una nueva pandemia en la sociedad asociada a las problemáticas de salud mental, a la ansiedad y la depresión, sobre todo. O sea, claro, que la nueva pandemia es la pandemia contemporánea, digamos. Mirá, tremendo. Claro. Sí, yo creo que estamos súper atravesados por esto de la salud mental. De hecho, bueno, salud, no creo que tengamos salud mental, justamente todo lo contrario, insalubridad mental tenemos. Bueno, y yo pienso justamente que no sé, que un poco le dan respuesta desde las patologías a condiciones de vida, ¿no? Porque no sé, yo pienso, los trabajos que tuve, los trabajos que siempre tengo, son justamente cosas que, no sé, que te deprimen enormemente. O sea, pienso,
trabajé un montón en call center, conozco un montón de gente que labura en call center y realmente es algo que no solo te quema, sino que posta te genera mucha ansiedad, te pone triste posta, o sea, no sé, tener que estar todo el tiempo teniendo que llegar a un objetivo, teniendo que estar todo el tiempo hablando con gente que te trata re mal, teniendo que, o sea, no sé, te dicen, che, no podés estar un minuto sin llamar gente, o sea, es algo que posta te quema mal. Sí, justamente son esos laburos. Yo creo que hay dos tipos de trabajo que fomentan ese desgaste laboral. Uno, el que tiene que ver con todo lo relacionado a las tareas del cuidado, ¿no? Trabajar en salud, en educación, en sectores de limpieza, rubros totalmente feminizados. Claro. Otros son los call centers que se presentaron como una forma amigable para que muchos pibes y pibas puedan laburar y estudiar a la vez, pero en realidad no. Porque No, y además que te pagan 2 mangos con 50. Claro, y que ya de por sí vos entras a laburar en un call center, ¿no? Mi primer laburo es un call. Duré poco y nada. A los 15 días me rajaron, el call quebró, bueno, quebró, ¿no? Entre comillas. Y justamente es en principio entrar, tener que pasar los 3 periodos de prueba, tener mucha incertidumbre respecto a si vas a quedar o no en el trabajo, tener un salario que generalmente está atado sobre todo al convenio de comercio con el cual no se puede llegar a una canasta básica y que además el sistema laboral ya de por sí la estructura uno entra y es como el panóptico de Foucault, ¿no? Vos entrás y tenés un supervisor mirándote todo el tiempo, todas las computadoras, si te descolgás la vincha un toque enseguida es motivo de apercibimiento y justamente cuando hay problemas en relación a no poder cumplir con esas expectativas que son cada vez más inalcanzables, lo que te dice es que no llegás con las métricas. Claro. Incluso si asistís o planteás que tenés algún tipo de desgaste para poder atender, porque por ejemplo trabajar en ventas implica chocar constantemente con la frustración de no llegar a los objetivos por no poder vender, o incluso atender al público y ver cuáles son los problemas que tienen los usuarios y que vos seas la persona que recibe todo ese enojo, muchas veces genuino, cuando se te corta internet y demás, es también una forma de estar constantemente abordando eso. Pero además es un laburo que te tiene todo el tiempo hiperconectado. Vos tenés que estar recibiendo llamada tras llamada tras llamada, en una sociedad en la cual vivimos recontra hiperconectado porque mucho pasa a través de la tecnología. Entonces salís del call center y después no tenés ganas de levantar el teléfono, de recibir un mensaje, de buscar algo en internet. Realmente tenés ganas y cansancio mental de querer descansar y no tener que vivir sometido a esa hiperconectividad, ¿no? Sí, además hay que decir que eso se agrava en función del tiempo en el que estás en el call center. Hay muchos casos en donde no son 6 horas, no es part-time. O sea, claro, son jornadas completas. O sea, estamos hablando de call centers de 8, 9 horas. Y cuando tenés que hacer extras porque te lo están pidiendo, nada, es terrible. Y esto de la vigilancia que decís. O sea, para los oyentes, recordamos que el panóptico es una metáfora que usa Michel Foucault, que fue un filósofo francés, un pensador francés, que dice que bueno, el panóptico es el punto a través del cual todo se lo observa y todo se lo controla, ¿no? Entonces lo mismo pasa en un trabajo. Tal cual, te están observando todo el tiempo, te están mirando a ver qué haces, cómo lo haces, si lo haces rápido, si cumplís, si no. Te hacen enemistarte con tus compañeros de laburo. Totalmente, y que además hay algo que tiene el call center, que vos lo decías, que es mientras más tiempo uno esté laburando en ese espacio, no es que uno sale del laburo y puede hacer un corte y decir, bueno, sigue mi vida cotidiana, sino que es un desgaste mental que se va acumulando constantemente y que al principio aparece como estrés, como malestar, pero esas situaciones que se sostienen en el tiempo, justamente lo que producen es que cada vez haya más obstáculos e incluso mucho rechazo a ir al lugar de trabajo. Y ahí aparece todo otro discurso, ¿no? La mayoría tiene sectores de recursos humanos, que ahí hay muchos colegas no amigos, ¿no? Porque hay mucho propatronal en esos espacios que te dicen, bueno, si tenés que asistir a un espacio de escucha de salud mental para pensar cuáles son los problemas que te deriva el trabajo, enseguida te cae una sanción. Entonces hay algo re importante a hablar, que es que muchas veces hay un recontra discurso sobre la salud mental, pero si tenés un problema de salud mental en el laburo, te despiden, te rajan o te sancionan. Entonces es una careteada total. Totalmente. Total. Recordamos que los call centers son empresas que tienen ganancias extraordinarias, ¿no? Con muy poca inversión, o sea, se la llevan en pala y además, nada, o sea, provocan, digo, ponemos los call centers como un ejemplo, ¿no? Como uno de los tantos ejemplos, digamos, esto de no querer ir al trabajo porque lo sufrís, porque lo padecés. De hecho, no sé, hace un rato charlábamos con las compañeras y
Y me acordaba que cuando tenía la incertidumbre de futuro, ¿no? El problema de la incertidumbre material, de che, ¿qué voy a hacer? No llego a fin de mes, che, ¿qué voy a hacer el mes que viene? Se me corta el contrato, no me lo quieren renovar. O sea, todo eso es una fuente de malestar tremendo, de ansiedad, de ira, de bronca, ¿no? Porque uno está acumulando permanentemente un montón de sentimientos re negativos que te dejan en una. O sea, esto de estar en una o el estoy cansado, jefe, es uno de los eslabones de una cadena larga de situaciones que pasamos los laburantes y los no laburantes, ¿no? Los que están sin laburo, que son laburantes sin laburo, también, ¿no? Están con esta incertidumbre nefasta. Ni hablar quienes no tienen dónde vivir. Justamente, bueno, vos, Juli, y vos, Delphi, mencionaban cuáles son las condiciones de vida, ¿no?, que atraviesan a la salud mental. Y nosotros y nosotras vivimos en una sociedad capitalista basada en función al trabajo y las ganancias capitalistas. Entonces el trabajo aparece como un gran ordenador de la vida. Y al trabajo lo podemos pensar en dos sentidos, como un espacio en el cual desarrollarse, sublimar, podríamos decir dentro del campo de la psicología, desde donde proyectar, crecer profesionalmente, cumplir expectativas, o como un lugar en el cual se padece. Más parecido a lo que dice Marx muchas veces, ¿no?, que el trabajo produce alienación. Hablar de burnout es eso, uno va a trabajar alienado, no se desarrolla en esos espacios. Y justamente tiene que ver con que si en esta sociedad que está basada en torno al trabajo, pero sobre todo a las ganancias de los grandes empresarios y capitalistas, se discute más cómo aumentar la productividad, cómo generar condiciones de mayor flexibilización laboral, cómo hacer, incluso dentro del campo de la psicología laboral lo que te enseña es a cómo hacer conciliar los intereses entre un laburante y un empresario, que muchas veces es inconciliable, ¿no? Bueno, desde esa perspectiva lo que pasa muchas veces es que justamente hay toda una operación de esos grandes grupos económicos para que el trabajo realmente sea un lugar en el cual uno no se pueda desarrollar y que lleva en muchos casos a poder padecer, ¿no?, o a la posibilidad de padecer. En este estudio de Boomerang, ¿no?, primero es un estudio que ellos lo hacen sobre todo sobre trabajadores y trabajadoras registrados. No habla de los sectores precarios, ¿no? Digo, ahí tenemos todo un sesgo porque ahí empeora mucho más la situación. Claro. Y lo que dicen los trabajadores en ese estudio es que lo primero que ven es que aumentaron las exigencias en el trabajo. Lo segundo, que no tienen relación con sus compañeros y compañeras de trabajo. Y lo tercero es que no pueden proyectar tiempo libre para estar con sus familias o amigos, ¿no? Y que todo eso lo lleva justamente a que en el trabajo sientan esto que llamamos como síndrome del quemado, que es apatía, desinterés, cansancio, problemas del sueño también, frustración, no poder cumplir con esas expectativas que generalmente son inalcanzables, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, bueno, de hecho este programa se llama Tiempo Libre, también en defensa, ¿no?, de la salud mental y de poder pelear, ¿no?, por el tiempo libre. O sea, yo desde mi vida también lo pienso porque, no sé, toda la vida, no sé, no tuve incluso un lugar, no sé, una pieza para mí, por ejemplo. Y yo pienso que es la realidad de un montón de pibes y pibas jóvenes que no tienen un espacio donde no sé, tener un lugar donde, no sé, disfrutar su momento, su intimidad, no sé, su soledad, donde dibujar, qué sé yo, tener un momento a solas, ¿no? Como ¿dónde tocarte? Claro, tranqui. Por ejemplo, ¿entendés? Como ese momento a solas con vos misma que es también producto de las condiciones de vida, ¿entendés? De no poder tener una casa que tenga habitaciones para vos, ¿entendés? O incluso, no sé, donde de repente vivís en un lugar de mierda, ¿entendés? Y yo estoy todo el día renegando en mi casa porque vivo en un lugar de mierda. Y eso también, está todo el día re quemado porque sí, la concha de la lora, ¿no? Pero no me puedo hacer ni 2 fideos que estoy renegando. Y bueno, eso también, digamos, atraviesa a la mayoría de la población en el medio de que hay 60% de los niños que son pobres, bueno, no pueden tener una infancia, digamos, plena, ¿no? Donde pueden disfrutar el arte, el juego, ¿no? Tener justamente salud mental, ¿no? Sí, no, y justamente vos mencionabas, por ejemplo, tu experiencia personal, y es la realidad de un montón de mujeres. Claro. En Argentina, 7 de cada 10 mujeres es sostén de hogar. Y son mujeres que en general tienen sus trabajos, la mayoría de forma precaria, porque difícilmente si sos madre o estás a cargo de una casa puedas acceder a un trabajo
registrado, porque son límites que ponen las empresas, y que eso es una doble carga laboral, justamente, ¿no? Dentro de los más afectados y afectadas, generalmente por cuestiones relacionadas a la ansiedad, aparecen las mujeres. ¿Por qué? Porque además de tener que sostener condiciones laborales precarias, también tienen que pensar cómo desarrollar el cuidado de los pibes y de las pibas, tener que hacer malabares para poder sostener la casa, para pagar la comida, para poder paliar esa inflación que crece día a día, ¿no? Y que esas cuestiones que tienen que ver con pensar la salud mental como algo integral, sí o sí tiene que incorporar pensar en qué condiciones laburamos y cuáles son las que nos imponen, pensar qué tipo de acceso tenemos a la salud, a la vivienda, a la educación sexual integral también, claro, ¿no? Juli decía, bueno, el espacio personal. Digo, para poder tener un espacio, no sé, para ejercer la sexualidad, por ejemplo. Durante la pandemia hubo un montón de adolescencias que por estar en su casa, en el contexto, ¿no?, de la cuarentena, parte de entrar a la vida, desarrollar su sexualidad, poder reconocer su género, estuvo recontra obstaculizado, ¿no? Claro. Entonces, ahora estamos viendo también parte de esas consecuencias, sumado a que después los pibes y las pibas van a la escuela y no se termina de implementar la educación sexual integral porque el gobierno destina 10 pesos por cada pibe y piba para ese derecho. Aberrante. Claro. O sea, sí, es bien concreto. Perdón, ¿ibas a decir algo? No, está bueno. Creo que la síntesis que me queda, ¿no? Porque vos recién nombraste lo de la ESI. Lo de la ESI es bien concreto, la Ley de Educación Sexual Integral, que es algo que no se aplica. Como ya sabemos, que no se aplique esa ley implica que en un corto, mediano plazo, largo plazo, son todas infancias que terminan viviendo un montón de situaciones traumáticas y es a nivel sexual y todo eso produce un nivel de problemática psicológica enorme, ¿no? Muchos de los que deben estar viendo capaz que la sufrimos, que la hemos sufrido. Y creo que está bueno entender esto que decís, que es un problema sistémico. O sea, hay un sistema que lo ordena todo, que ordena nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales en función de una ganancia, y que eso, nada, está lleno de pus por todos lados, ¿no? O sea, por el malestar que nos provoca. Además de que es salud mental y salud física, ¿no? A nivel integral, ¿no? Hay un problema de que, no sé, la gente a veces no tiene ni acceso al odontólogo. O sea, que eso también, ¿no?, trae más problemas, ¿no? Porque la autoconcepción del cuerpo, ¿no? Claro. Los problemas que vivimos a nivel sexualidad, las roscas que nos imponen a los jóvenes de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que vivir nuestra sexualidad, que en la mayoría de los casos, o sea, si le damos bola al sistema y no somos disruptivos y no buscamos nuestra libertad, terminamos reprimiéndonos. Terminamos viviendo la sexualidad a través de los ojos del sistema, entonces no nos realizamos, no nos sentimos realizados, no vivimos nuestro placer como lo decíamos. Sí, las cosas que nos impone el patriarcado a las mujeres, a las diversidades, que eso también, o sea, nos genera un montón de malestar también, y me parece que también, digamos, hay un montón de profesionales o de corrientes, más que nada, de la psicología, que quizás individualizan algunos problemas sociales, y me parece que está bueno que también hagamos reflexiones desde la psicología, que hay problemas, digamos, que justamente que son sociales y que tenemos que cuestionarlos desde como lo que son, ¿no? Que son problemas justamente de las condiciones de vida, de que no tenemos vivienda, de que no tenemos salud, de que justamente es el patriarcado el que nos impone estas ideas, de la autopercepción del cuerpo, de que no podemos desarrollar la sexualidad libremente, de que no tenemos educación sexual integral. Entonces me parece que es clave también que lo cuestionemos y que peleemos por eso, y sobre todo las personas que nos interpelan, digamos, todas estas cosas, porque no lo podemos naturalizar. Entonces, no sé, preguntarte desde la psicología, o sea, ¿cómo se piensa eso? O sea, si hay... ¿Qué debates hay? Claro, ¿qué discusiones hay? ¿no? ¿Qué planteo? ¿Cuáles son los fundamentos que tienen las distintas? Mira, la psicología es todo un campo de disputa, generalmente. Y hay como distintas ramas de pensamiento, como en muchas otras disciplinas. A mí lo que más me preocupa es que en el último tiempo, en las redes sociales, en Twitter, en TikTok, se está recontrainstalando un tipo de psicología que es la psicología positiva. Que es una psicología que lo que te vende es que vos tenés que vivir en un estado de bienestar
totalmente y completamente. Y si no podés alcanzar ese estado de bienestar, tenés algún problema vos individualmente de salud mental. Entonces te hacen tipo tips, recetas. Te dicen, dormís 8 horas, tenés que tener un trabajo de 8 horas de tiempo libre, hacer alguna actividad social, cultural, estar con tu familia, viajar por el mundo, comer en los mejores lugares. Y realmente son recetas y modalidades de vida inalcanzable para cualquiera de nosotros, Cada vez ¿no? menos. Y lo que tiene de peligroso es que justamente construyen discursos a través de que vivir y tener salud mental implica poder cumplir con todas esas expectativas. Expectativas que solamente cumplen los capitalistas, ¿no? Está muy lejos de la realidad. Y evitan hablar de cuáles son los problemas estructurales que generan algún problema de salud mental, ¿no? Bueno, habemos otros psicólogos y psicólogas que intentamos incorporar una dimensión social, donde el contexto en el que vivimos, los problemas económicos, políticos, sociales, las contradicciones de época que atravesamos, no son algo más, sino que son parte de lo que moldea y construye nuestro pensamiento y las formas en las cuales percibimos el mundo y lo transitamos. Entonces, justamente, si todo eso es un condicionante en cómo nos sentimos, en cómo habitamos la vida, en cómo pensamos el trabajo, cómo pensamos las relaciones sociales, cómo pensamos la sexualidad, de lo que se trata es pensar, bueno, cómo transformamos esa realidad contradictoria, ¿no? Entonces no está separado desde ese punto de vista. Totalmente, es como clave, ¿no? Esto que decís, y recién citabas a Marx, que es un autor que queremos recomendarles muchos, y me hiciste acordar un texto, Carlos. ¿No hay un momento Marx? Por casualidad, bueno, para el próximo programa va a haber un momento Marx. Carlitos. Queremos que haya un momento Carlos, Char. No, me acuerdo de un texto de él, de su juventud, que se llama El trabajo enajenado, que habla sobre el trabajador y enajenado. ¿Por qué? Porque dice, bueno, el obrero, el trabajador, en el momento en donde trabaja, que es la mayor cantidad de su tiempo, está ajeno a sí mismo, ¿no? Porque es un apéndice de la máquina, es porque tiene que estar en función de la producción. Todos ya lo saben, ¿no? A veces está medio como un latiguillo, che, somos un número. Bueno, realmente para este sistema somos un número. ¿Y qué conclusión saca Marx? Dice, bueno, qué loco, ¿no? Porque la humanidad, que a uno lo hace humano, la cultura, ¿no? El desarrollo humano, la ciencia, todo eso, le es ajeno también al trabajador, que solamente se preocupa en las cuestiones básicas como cagar, comer y coger, ¿no? O sea, es su única preocupación y su única pulsión de deseo, y posta que esto también, ¿no? Digamos, es que, y después estás en la sociedad, tenés deseo, tenés intenciones, querés cosas y no se te da nada, ¿no? Y lo que querés, más bien no lo tenés. Así que nada, me parece que re importante esto que decís, Joya, sobre el problema de que hay que tener una visión histórico-social de la salud mental, qué es lo que está pasando, porque en definitiva, bueno, ¿no? De lo que se habla es cómo se soluciona el problema, ¿no? O sea, acá es como cuando hablamos, no digo que la psicología esté al mismo nivel, es una opinión personal, ¿no? Como todas las que digo, pero a ver. La psicología tal vez no se la pueda poner al mismo nivel que una farmacéutica, ¿no? Hace un tiempo decíamos que las farmacéuticas, por ejemplo, no van a generar curas porque con las curas no venden. Entonces necesitan mantener las enfermedades. Entonces creo que tal vez hay que pensar, ¿no? A la psicología como que también plantean paliativos, ¿no? De hecho, leía por ahí, creo que en tu nota, recomendamos una muy buena nota de Joya, que además escribe en La Izquierda Diario y en la revista cultural y política Armas de la Crítica, que es una revista amiga de nuestro compañero de la UBA, donde decías que el consumo de psicofármacos es 4 veces mayor que el consumo del resto de los medicamentos. ¿Es así? Tal cual. Y además, lo que pasa es que la industria de la medicina privada y las farmacéuticas es una gran fuente de ganancias, ¿no? Dentro de la psicología hay sectores igual que son diagnosticadores compulsivos y que ven en la medicalización de la vida la única forma de resolver algunos problemas relacionados a la salud mental. Que la medicación es necesaria en algunos casos, lo es. El problema que hay es que justamente este tipo de psicologías y la psicología positiva instalan que con una pastilla, con una medicación, ese malestar se va a resolver como si fuera de forma automática. Y generalmente no, porque para resolver parte del malestar, de los problemas de salud mental, es necesario tener una visión más integral, ¿no? Hay que pensar la medicalización, ¿no? O las recetas médicas o los tratamientos psicofarmacológicos, como yo le digo, como si fuera un andamio, ¿no? Algo que mantiene una estructura en la cual uno puede construir.
Claro. Y que a veces, por la falta de acceso a un profesional, a tener un diagnóstico acertado, a conseguir un turno, aparece esa sobremedicalización que, a ver, son pastillas que uno puede conseguir en cualquier farmacia y que lamentablemente a veces se hace de venta libre, ¿no? Entonces, digo, algunas se conocen y son parte también incluso de utilizarse y de recomendarse en muchos trabajos para poder soportar el ritmo laboral, Claro. ¿no? Entonces, eso se incrementó. Pero me parece que lo que hay que pensar justamente es, bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, querer resolver un malestar tan grande pensando que con una medicación específica eso lo va a terminar, ¿no? Y justamente cuando eso no pasa, aparece la frustración y otras cuestiones. Me parece que lo que tenemos que pensar es que, sí, la medicalización de la vida, digo, en general te va a llevar justamente eso, a tapar un montón de otras cosas que pasan en la vida cotidiana y no pensar de raíz cuáles son los problemas en los que vivimos. Pasa en las infancias, ¿no? Hay un montón de diagnósticos de los pibes y pibas que ahora se plantean, ¿no? En un momento era trastorno de hiperactividad, ¿no? Justamente pibes y pibas que no se pueden adaptar al aula, se los diagnosticaban teniendo 3, 4, 5 añitos y se los medicaliza, ¿no? Entonces, justamente hay que cuestionar eso, porque hay respuestas generalizadas, como si todas las vivencias fueran las mismas. Había leído hace un tiempo que se me cayó la virome con la que escribo poesías. Como tu forma de hacer y puedo catarsis limar en mi la catarsis, sí, pero totalmente, ¿no? El arte es una gran herramienta. De hecho, ahora vamos a leer algunos de los comentarios, si nos pueden pasar, que nos hicieron por YouTube. Hace un tiempo leía que en Estados Unidos había una discusión porque habían implementado, o sea, como que habían diagnosticado como la rebeldía o el portarse mal y los medicaban a los pibes, como si la rebeldía fuese una patología, ¿no? Como, bueno, no sé, patologicemos todo, ¿no? Y bueno, nada, me pareció terrible, lo digo como un dato de color que me llamó la atención. Han patologizado igual cada cosa, hasta Sí. la homosexualidad, así que... Totalmente, Claro. y hasta hace muy poco tiempo, no sé, en el 91 recién se quitó la homosexualidad de los manuales diagnósticos, Claro. como si fuese un trastorno de la salud mental, ¿no? Digo, esa tendencia generalmente a diagnosticar, después a veces, lamentablemente la vimos en la vida cotidiana, donde hay un montón de pibes y pibas por TikTok planteándose desde un punto de vista diagnóstico, ¿no? Bueno, tengo ansiedad, tengo estrés, soy bipolar, y lo que está en riesgo justamente es que ese tipo de diagnósticos lo que hacen es construir identidades, ¿no? Y son identidades encapsuladas. Uno dice, sí, si todos pudiéramos acceder realmente a cuando nos sentimos mal, a tener una opinión profesional, un acompañamiento, sería ideal. Pero frente a eso, el generalizar o pensar que todas las respuestas, ¿no?, tienen que salir dentro del campo de la salud mental es un riesgo también, ¿no? Porque uno queda anclado a esos lugares y a esas formas de definirse. Claro, Claro. seguro, sí. Bueno, acá nos dicen, uno de nuestros oyentes nos dice: plataforma del Estado y por fuera que no sirven. No trabajaría si dependiera de ella. Y la salud mental está muy subestimada, el sistema en que vivimos, etcétera. Y obvio que esto no es parte del objetivo delineado. Un saludo para ni más ni Debbie, menos que nos está mantenernos escuchando. sumisos. Sí, un saludo para la gente ahí que nos está escuchando. Un abrazo enorme. Ya saben que si tienen problemas de salud mental pueden hablar con Joya Cardoso. 0800 que Joya, acá- no. que ya nos está ayudando a todos nosotros. De hecho, después de esto... Hacemos una nada, una terapia grupal, Sí, a ver sí, qué estuvo pasando antes, hagan catarsis. con porro de por medio. Porque somos políticamente incorrectos y por eso decimos que hay que fumar porro acá en tiempo libre. Bueno, ¿cómo ayuda, fumarse uno igual cuando salí del laburo? No hay mucha... bueno, y el Estado, como recién lo mencionaba, ¿no? El Estado no garantiza, ¿no? Digamos... Mira, Argentina tiene una ley nacional de salud mental, que es una de las más avanzadas y progresivas en todo América Latina y en otros países del mundo, ¿no? Porque justamente lo que apunta es que la internación no sea la vía privilegiada de intervención cuando hay un problema de salud mental, ¿no? Y que haya otro tipo de dispositivos, no solamente el hospital tal cual lo conocemos, sino centros de salud, acceso a la salita del barrio, otros espacios, ¿no?
lamentablemente esa ley nunca la terminaron de presupuestar para que todo se pueda implementar. Y que además plantea otras cosas como la necesidad de pensar la salud mental como algo integral, no solamente la etapa del tratamiento, del diagnóstico, sino pensar en el después, el poder acceder a un trabajo, una vivienda, educación, al ocio, a la cultura, y que eso nunca se termina de fomentar y de crear, ¿no? Entonces, en principio, sí, que se ejecute la ley como corresponde. Después de ahí en adelante podemos debatir muchas otras cuestiones. Que existan, por ejemplo, medidas de emergencia en violencia de género es parte también de prevenir muchas cuestiones alrededor de la salud mental. Que se implemente la ley de educación sexual integral, que se pueda acceder a otros derechos como, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans, ¿no? Son distintas cuestiones que hacen a pensar, bueno, que la forma en la cual construimos otro tipo de salud mental tiene que ser de forma integral, ¿no? No es solamente la versión que tiene que ver con el tratamiento y diagnóstico en el hospital, sino tiene que ser con un conjunto de políticas públicas que se implementen correctamente, pero también pensando cómo transformar las bases estructurales de una sociedad que evidentemente lleva a enfermar y padecer. ¿Esto cómo lo ves? ¿Cómo verías potenciales? Bueno, tiraste como unos títulos, ¿no? Pero, por ejemplo, algo concreto. Hace un rato me hablabas de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué onda eso? ¿Cómo lo ves relacionado a este problema de la salud mental? Bueno, por ejemplo, nosotros somos parte de proponer desde la izquierda e incluso muchos profesionales alrededor de la salud mental la reducción de la jornada laboral, ¿no? Si queremos discutir cuáles son los problemas relacionados al laburo o fomentados por el trabajo en salud mental, discutamos cuáles son las condiciones estructurales en las que trabajamos, ¿no? Digo, reducir la jornada 6 horas, 5 días con un salario equivalente que no cambie las condiciones laborales, no solo permite resolver los problemas estructurales como el problema del pluriempleo, la desocupación o las horas extras y sobrecarga laboral, sino que también lo que permite justamente es construir la posibilidad de tener tiempo libre para pensar proyectos integrales de vida, ¿no? Lo que está obstaculizado hoy en día es la posibilidad de que haya proyectos integrales de vida, que vos tengas un salario que alcance, que puedas pensar, además, si querés estudiar, poder hacerlo, que puedas pensar qué tiempo compartir con tus amigos, con tu familia, cómo desarrollar el arte, la cultura, el ocio, hacer una actividad que te guste, ¿no? Por eso repensar las condiciones estructurales del trabajo y cómo las podemos transformar es también una cuestión que tiene que ver a cómo transitar la vida pensando no en términos de alienación, sino que el trabajo sea una herramienta que te permita a vos desarrollar otros aspectos de tu vida. Y sobre todo también paliar o intentar transformar, no estamos seguros si va a pasar, pero al menos que se reduzcan algunas de las problemáticas actuales que vemos en salud mental. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que todos los trabajadores, las mujeres, la disidencia, o sea, tenemos que rellevar esta bandera porque es parte justamente de esto, ¿no? De pelear, o sea, por el tiempo libre y también, o sea, en contra de todos los proyectos políticos que plantean los dos principales candidatos a presidente, que es justamente quemarnos cada vez más, explotarnos cada vez más hasta la última gota, ¿no? Por las ganancias de los empresarios. Y que no tengamos vivienda, que no tengamos salud de calidad, que no tengamos educación sexual integral. Entonces me parece que son grandes reivindicaciones que tenemos que tomar en nuestras manos. Y bueno, esta es una juventud, loco, que está bien plantada por esas causas. Así que bueno, guacho, me parece que esta fue una gran entrevista y estamos muy felices de que hayas venido a Tiempo Libre. Pero antes de que te vayas, A ver. la gran pregunta... ¿Qué harías con más tiempo libre? Yo tengo una gran deuda pendiente en mi vida, que es aprender a hacer tela. Ya estoy no tan grande igual, ¿eh? Nunca es tarde. Nunca es tarde. No, yo tengo 4 laburos como psicóloga, bueno. Así que los profesionales de salud mental estamos también un poquito burnout. No es que estudiar y estar re tranqui, El ¿eh? psicoloco. Es verdad lo del psicoloco. Estamos ahí a pleno. El psicoagite. Me gustaría poder tener tiempo para hacer esas actividades y también compartir tiempo con amigos, amigas, que nuestros encuentros no sean a las corridas entre trabajo y trabajo, sino poder compartir un día, una tarde, un espacio, un momento, y también que esos momentos no se traten solamente de hablar de los problemas del laburo, que son necesarios y que es la forma en la cual también pensamos que, o podemos pensar que no solamente nos pasa a nosotros mismos lo que vivimos, sino también que podamos pensar en qué proyectos de vida imaginamos y todos esos sueños y anhelos que siguen estando, ¿no? Bien ahí. Muchas gracias, Joya. Gracias a ustedes. Muchas gracias por visitarnos. Gracias por venir. Y vamos por una salud mental integral, ¿eh? En Tiempo Libre Radio.